Pues buenas tardes y bienvenidos a esta jornada del curso de nanotecnología, que es la última jornada, y esta vez está dedicada pues, a un tema también muy interesante, que son las ciencias de la computación y las tecnologías de la información. Antes de comenzar, me gustaría agradecer una vez más el apoyo de la Real Academia Galega de Ciencias y de la Diputación de A Coruña, que son los soportes de este curso que se finaliza hoy, cuyo compromiso han hecho posible que esto hayamos ido pues, desde Santiago, Coruña y finalmente en Ferrol. Quiero agradecer también a la Universidad de A Coruña, en particular al Campus Industrial de Ferrol y de manera especial a su director, Marcos Miguel González, por facilitarnos este extraordinario local. Y llegamos, como decíamos, a la última parte, que está dedicada a la información y a tecnologías de la información y de la comunicación. Vamos a tener también ocasión de conocer aplicaciones relacionadas con la robótica asistida y otras tecnologías con un gran impacto potencial en la salud y en el bienestar de las personas. A lo largo de la tarde escucharemos dos conferencias que nos permitirán acercarnos a algunos de los desarrollos más innovadores y prometedores en estos ámbitos, de la mano de dos especialistas de reconocido prestigio. Antes de continuar, quisiera comentar que hay una pequeña variación en el programa previsto. Lara Llorente Iglesias, que tenía prevista su intervención a las 6 de la tarde, finalmente no podrá acompañarnos por motivos personales y desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos. En su lugar, adelantaremos a esa hora la conferencia del doctor Guillén Alenyà. Posteriormente haremos una pausa, la pausa café, que se hacemos siempre, y al finalizar de la pausa es cuando podremos tener preguntas, que dedicaremos aproximadamente una media hora a las mismas. Estoy seguro que las conferencias de esta tarde serán de interés, de enorme interés, muy enriquecedoras y que nos ayudarán a comprender mejor el enorme potencial de la nanotecnología para dar respuestas a algunos de los grandes retos de nuestra sociedad. Nada más, por mi parte, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y espero que disfruten de la jornada. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida a este Campus Industrial de Ferrol como coordinador de este curso. También quería hacer mención a la coordinadora Rosa Menéndez, que, bueno, agradecerle también su trabajo y su dedicación para poner en marcha esta nueva edición del ciclo de avances de la Real Academia Gallega de las Ciencias. En primer lugar, bueno, yo quería excusar la asistencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y responsabilidad social de la Universidad de La Coruña, Ana Ares, que no puede estar esta tarde con nosotros, y aprovechar para daros la bienvenida en su nombre y en el mío propio al Campus Industrial de Ferrol de la Universidad de La Coruña. Quería expresar mi agradecimiento y en mi nombre y en el nombre de la Universidad de La Coruña, la Real Academia Gallega de las Ciencias, por haber elegido nuevamente el Campus Industrial de Ferrol como sede de una de las jornadas del ciclo de avances. Y simplemente mencionar que, bueno, como muchos conoceréis, el Campus Industrial de Ferrol es uno de los campus de especialización que tiene el sistema universitario gallego. Nuestra actividad se enmarca principalmente en los ámbitos que están relacionados con la ingeniería y la industria, también la energía, los materiales y también el sector naval. En el campo de los materiales, evidentemente, ya hay una relación muy directa con la temática de las jornadas de esta tarde, pero también es cierto que dentro del campus, aquí físicamente situados, aunque dependientes del Centro de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de la Universidad de La Coruña, hay varios grupos que tienen, digamos que una vinculación o que tienen unas líneas de trabajo muy relacionadas con esta temática, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la temática de esta jornada y de las dos ponencias que se van a llevar a cabo, digamos que son de gran interés pues, para el campus y para sus investigadores. Por último, bueno, yo quería agradecer en gran medida la participación de los ponentes esta tarde, de Luis Huiso y de Guillén Alenyà,
y también de Lara Lloret, que finalmente no puede estar aquí con nosotros por motivos personales, pero en todo caso agradecerle su disposición y su esfuerzo para venir pues tanto desde el País Vasco como desde Cataluña pues a esta esquina de la península. Nada más, estoy convencido de que estas intervenciones, de que estas charlas van a ser de mucho interés para todos y bienvenidos de nuevo a este campus. Muchas gracias. Bueno, nos bajamos. Yo ya presento. Correcto, perfecto. Bien. Pues. Sí. La primera charla de esta tarde corre a cargo del doctor Luis Hueso Rollo, que va a tratar sobre la nanotecnología y los TIC. Voy a leerlo en galego, máis aló da microelectrónica. Luis Hueso es un investigador reconocido prestigio español. Nos conocemos desde hace muchos años. Y voy a decir unas palabras, pues, sobre un breve biografía, más que un currículum. Tiene una amplia trayectoria internacional en el ámbito de la nanociencia y de los materiales más avanzados. Actualmente, Luis Hueso trabaja en San Sebastián, donde lidera el grupo de nanodispositivos de NanoGune y desarrolla su labor científica como investigador de Iker Basque. A lo largo de su carrera ha trabajado en centros de referencia como las universidades de Cambridge y Leeds, así como en el Consejo Nacional de Investigación de Italia, el CNR. Su investigación se centra en comprender cómo se comparten los materiales a escalas extremadamente pequeñas y en explorar cómo esas propiedades pueden aprovecharse para el desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas. Además, desempeña un papel activo en la comunidad científica internacional como editor asociado de la revista CS Nano y ha sido reconocido como Fellow de la Royal Society of Chemistry. A lo largo de los años, ha contribuido a avances relevantes en tecnologías emergentes relacionadas con la electrónica y el magnetismo y los nuevos materiales, incluyendo grafeno y otros materiales bidimensionales. Paralelamente, ha mantenido un fuerte compromiso con la formación de personas, ha supervisado directamente más de 30 investigadores postdoctorales y alrededor de 25 doctorandos, muchos de los cuales continúan hoy su trayectoria científica en distintos ámbitos académicos e industriales. Su trabajo ha dado lugar a dispositivos y conceptos que conectan la investigación básica con posibles aplicaciones tecnológicas. Además, participa de forma regular en conferencias internacionales y actividades de divulgación, contribuyendo al intercambio de ideas y al diálogo entre ciencia y sociedad. Gracias, Luis. Cuando quieras puedas comenzar. Bueno, Vale, ahora funciona, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Como dice, bueno, se olvidó de decir que fue mi director de tesis, entonces, bueno, nos conocemos de... Sí, no voy a decir la primera vez que lo conocí, eso lo dejo para luego. Quizás se acuerde, pero bueno, yo me acuerdo la primera vez. Pero bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Yo quería hablar hoy un poco de nanotecnología y TIC, sobre todo de la parte de microelectrónica. Y no quería hablar tanto de nanotecnología, sino quería hablar un poco de todo. Quería hablar de ciencia, de política, de desarrollo, de dinero, de distintas cosas. Y quería empezar siempre con esta gráfica. Bueno, pido disculpas porque todas las gráficas son en inglés, pero bueno, explicaré lo que son. Con esta gráfica, que es una gráfica bastante antigua, del año 1966, y bueno, es una gráfica que hizo Gordon Moore, que en ese momento era el fundador de Intel, y estimaba el número de transistores, en este caso de componentes integrados, que podían integrarse en un chip. Entonces, bueno, esto es una escala que es logarítmica, aquí básicamente es 1, estos son 1000, estos son 10.000. Entonces, él lo que se dio cuenta es que en unos pocos años conseguían aumentar el número de dispositivos que integraban en el mismo chip. Y realmente esto es una gráfica que es científicamente es pésima, porque realmente solo tienes 5 puntos,
y esto encima es una, no sé si se ve, pero bueno, da igual, en la escala vertical es una escala que se dice logarítmica, entonces no sirve para nada, básicamente, y encima la mitad de la gráfica se la inventó. No sé si veis, a la parte derecha no hay nada, es simplemente él dijo, bueno, pues del 65 al 75 seguirá igual. Pero vamos, si esto fuese un estudiante de doctorado, normalmente le mandaría al laboratorio a repetirla, porque no sirve para mucho. Pero el caso es que esto llevó a una llamada ley, que se llama la ley de Moore, que básicamente lo que indica es que podemos aumentar exponencialmente el número de circuitos integrados en nuestro chip. Y realmente no se sabía muy bien si esto continuaría, pero la realidad, bueno, esto viene del ENIAC, que fue el primer ordenador, ¿no? El primer ordenador era, esta es una foto de este primer ordenador de 1945 y era capaz de hacer 5.000 operaciones por segundo. Realmente este ordenador no trabajaba con transistores como los actuales, sino que trabajaba con tubos de vacío, que era como, bueno, no creo que nadie se acuerde de las antiguas radios, pero bueno, las radios muy antiguas funcionaban con los mismos tubos de vacío y tenía 18.000 tubos de vacío. La cuestión es que, claro, estos tubos de vacío eran como bombillas, básicamente. Entonces, las bombillas, no las de ahora, afortunadamente, porque son LEDs, pero las bombillas de filamento anteriores, recordaremos que se fundían. Y como se fundían, pues había que cambiarlas. Y lo que ocurría en este caso es que cuando tienes 18.000 bombillas juntas, siempre hay alguna fundida. Y si hay alguna fundida, no funciona el ordenador. Entonces, básicamente, tenían una persona trabajando a tiempo completo, cambiando tubos. El tubo que se cambiaba iba rápidamente, corría y lo cambiaba. Y consiguieron una vez que funcionase 20 horas seguidas. Ese es el récord, antes de que se fundiese algo. Pero es el primer ordenador que consiguieron hacer cálculos generales con él. Obviamente eso no era escalable, el ordenador pesaba 30 toneladas, podían poner más tubos, pero estaba más claro que no iba a mejorar porque siempre se iban a fundir y siempre iba a ir mal. Pero hubo un momento en 1947 en un laboratorio, que era entonces el laboratorio de la compañía telefónica americana, cuando estos tres señores con pinta de jubilados, literalmente, porque eran bastante jóvenes, pero parece que estaban ya jubilados, ¿no? Cómo cambia el tiempo, descubrieron el transistor. Esa es la primera imagen del transistor, un transistor de germanio, y ellos son los inventores, que era William Shockley, que es el señor de detrás, que era el director del grupo, Bill Brattain, el que está sentado, y John Bardeen, que es el de gafas de pie. Entonces, bueno, estos tres señores eran muy listos. Entonces, bueno, Shockley también era uno que pensaba que la raza blanca era superior, pero bueno, el mundo no es perfecto. Eran tan listos que el de las gafas sacó 2 premios Nobel en física, pero bueno, esa es otra historia que no voy a contar hoy. Consiguieron reemplazar un dispositivo de vacío con un filamento que funcionaba, pero que era muy poco útil para hacer electrónica, por un dispositivo que era sólido. Y esto no es como empieza la nanotecnología, pero quizás sí es como empieza un poco lo que llamamos la física del estado sólido, porque en este momento todo se pasó a un sólido. ¿Y por qué? Porque los sólidos son mucho mejores. Tú no quieres tener un gas dando vueltas, que se pone incandescente, que falla. No, un sólido es algo que puedes controlar, que no se rompe, que funciona mucho mejor. Y los dispositivos de estado sólido siempre han reemplazado a dispositivos más complejos. Entonces descubrieron este transistor en 1947 que era capaz de hacer unos y ceros. Igual que hacía un tubo de vacío, unos y ceros, pero en una forma mucho, mucho más pequeña. Y tuvo tanto éxito que muy rápidamente, en el 1949, ya era comercial. Y unos años después, en 6 años, Texas Instruments ya tenía transistores de silicio producidos en masa. Esto también quiere decir que cuando una idea es muy buena, va muy rápido, porque tenían todo listo
para pasar a la producción. Como veis, estos ya eran transistores básicamente comerciales que uno podía ir a una tienda y comprar para integrar en su prototipo de ordenador. Obviamente, estas ideas no vienen de la nada, vienen de muchísimos años de investigación y también de muchísimo dinero detrás. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el ENIAC, pues lo hicieron para hacer cálculos militares, sobre todo. Quiero tirar un cohete, ¿cuánto va a llegar? Bueno, pues es un cálculo relativamente complejo. Si el cohete es muy grande, no sabes si desde Estados Unidos iba a llegar a la Unión Soviética o no. Entonces, bueno, era complejo y tenías que hacer cálculos complejos. Militarmente les interesaba poner muchísimo dinero en este tipo de investigación y también a estas compañías telefónicas les interesaba poner muchísimo dinero en esta investigación porque iba a ser para todas sus redes y todos sus dispositivos iba a ser importante. Entonces, era un caldo de cultivo muy interesante que llevó a que el transistor prendiese rápidamente y aprovechase de toda la investigación que sabían hacer ordenadores, pero no tenían el material para hacerlo. Y luego, a los pocos años, unos 10 años más tarde, hubo también un importante descubrimiento que conecta con los que os he comentado al inicio. Esta es una foto del primer circuito integrado. Claro, poner transistores a mano, uno a uno, está muy bien, pero es bastante costoso en términos de tiempo. Lo que se dieron cuenta es que podían poner en la misma oblea de silicio, podían poner, en este caso, 2 transistores. Entonces dijeron, bueno, es mucho más rápido porque ya te vendo 2 transistores, no tienes que comprarlos tú 2. Puedo hacer 2 directamente. Y eso lleva a una foto que es básicamente la foto de mi ordenador. Bueno, no de mi ordenador, pero de uno igual que mi ordenador, que tiene 95.000 miles de millones de transistores integrados. Entonces, desde el año 58, en que consiguieron poner 2 juntos, se ha conseguido pasar a esta cifra, que voy a repetir porque ni siquiera es muy fácil de entender, porque son 95.000 millones. O sea, es una cifra tan grande que es difícil de comprender. Y realmente creo que podría terminar la charla aquí, porque la moraleja de la charla es que no hay nada en la historia de la evolución humana que haya ido tan rápido. Básicamente nada. O sea, es verdad que las cosas van cada vez más rápido, pero esto es la causa de que las cosas vayan cada vez más rápido, que hemos sido capaces de integrar cada vez más transistores, más funciones lógicas en el mismo chip y, por lo tanto, de hacer computación mucho más poderosa, por mucho menos dinero, por menos coste energético. Entonces, bueno, esta es la curva general de la primera transparencia que enseñé. La primera era Moore, que decía, bueno, esto va a ir para arriba, y seguramente eso es lo que le contaba a sus inversores, ¿no? Dadme el dinero porque esto va a crecer muchísimo, pero la realidad es que ha crecido, ¿no? Aquí cada uno de nosotros puede recordar su primer ordenador, más o menos. Yo veo el mío y está bastante abajo, cuando pues tenían pues aproximadamente unos 100.000 transistores. Y con 100.000 transistores pues instalabas Windows y jugabas y hacías un montón de cosas, de trabajos escolares y de cosas que te parecían muy interesantes. Pero claro, ahora son 100.000 millones. Ya no son 100.000, son 100.000 millones en un ordenador o en un teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo. Y esto es la nanotecnología. A mí me encantaría haber dado esta charla con los que hacen química, o con los, más que nada por ser polémico, porque esto es la nanotecnología. No hay nada que hayamos conseguido hacer tan pequeño, tan bien, tan barato y que haya cambiado tanto la vida de tanta gente. Básicamente es increíble cómo ha cambiado nuestra sociedad el que seamos capaces de integrar 100.000 millones de transistores en un chip. Quería hablaros un poco de cómo se ha hecho esto desde el punto de vista científico. Muy brevemente, porque tampoco... He perdido un poco el tiempo, no sé bien a qué hora he empezado. He empezado 1:15, más o menos. Bueno, bien. Vale, bien, sigo. Pero...
Esta es una diapositiva de una empresa electrónica que es Intel y muestra distintos estadios de cómo fue evolucionando los transistores. Vimos la foto del primero, que era básicamente pues, un trozo de silicio, de germanio que pegaban ahí a mano y bueno, funcionaba, pero obviamente no era lo que querían hacer. Esta es una foto de microscopía, por ejemplo, en el año 2003, ya hace más de 20 años, cómo se conseguían integrar transistores de 90 nanómetros. Y ha habido una serie de problemas que científicamente se han debido resolver para seguir integrándolos. Cada vez los transistores son más pequeños para que nos entren más, pero eso lleva a que la ciencia es también más compleja. Por ejemplo, los transistores actuales, como funcionan, es que tienen lo que se llama ahí gate electrode, que es básicamente una puerta a la que se aplica un campo eléctrico y modulan el silicio, los electrones que están en el silicio. Y eso lo hacen a través de una capa muy, muy finita, en este caso de óxido de silicio, que tiene, en este caso, 1 nanómetro. ¿Vale? Entonces, los transistores en el 2003 se hacían con este óxido de silicio. Pero se dieron cuenta que para hacerlos más pequeños tenían que hacer el óxido de silicio más fino. Y si lo hacían más fino, no funcionaba, porque se les escapaban los electrones a través de este material. Entonces, básicamente, ahí es donde entra la nanotecnología, porque podéis ver que el óxido de silicio prácticamente contamos los átomos. Y tuvieron que buscar un material nuevo que reemplazase a este óxido de silicio. La historia, obviamente, lo consiguieron, porque si no, no estaríamos aquí. Pero claro, invirtieron varios miles de millones de euros, la industria, la academia, etcétera, para reemplazar el óxido de silicio por otro que se llama High-K, que es normalmente óxido de hafnio, que puedes hacerlo un poquito más grueso y sigues haciendo la integración. Lo que quiero contar con este ejemplo es que las cosas no ocurren por casualidad. Ocurren porque hay millones, bueno, millones no, pero millares de ingenieros, de físicos, de químicos, de materiales, de electrónicos, etcétera, buscando soluciones a los problemas. Y, obviamente, hay financiación. Hay miles de millones para resolver este tipo de problemas, de la industria, pero también públicos. No es una cosa únicamente de la iniciativa privada. Hubo programas enormes de financiación pública porque era una necesidad de la industria, era una necesidad de nuestra sociedad que esto avanzase para tener dispositivos mejores, porque todo el mundo quería una consola mejor, todo el mundo quería un ordenador mejor y había que resolver un problema científico y de ciencia de materiales para ir adelante. Luego ha habido otros problemas, por ejemplo, bueno, esta es otra imagen de los transistores, como cada vez se hacen más pequeños. Fijaros que la anchura del transistor se pasó, en ese caso, a 45 nanómetros. Vale, ya son cosas muy, muy pequeñas. Y ahora lo que les ocurría es que no pueden hacerlos planos y han tenido que empezar a hacerlos, pues básicamente, estrangulándolos. Os voy a enseñar, esto es una foto de microscopía electrónica de un corte de un transistor en el que en vez de ser planos hay una capa verde que ahora es el óxido de hafnio que consigues poner alrededor del silicio poco a poco para cuando oprime de alguna manera el campo eléctrico, pues se crean los ceros y cuando deja de oprimir se crean los unos. Y esto es un transistor que cada vez son más pequeños. Lo que ocurre es que cada vez nos estamos quedando sin átomos, ¿no? Estamos llegando a un límite en el que se interesa hacer soluciones cada vez más pequeñas. En este caso, como veis, vamos hacia la tercera dimensión, pero realmente estamos yendo hacia la tercera dimensión. Hace al menos 10 años que los chips comerciales se hacen apilándolos, ¿vale? Apilándolos unos sobre otros, y cada agujerito central que veis ahí es el silicio y cada agujerito central es un transistor. Entonces hemos pasado de la idea original de Shockley, de venga, pego el silicio y a ver si funciona,
a dispositivos en los que estamos creciendo verticalmente, como rascacielos, porque las soluciones son las mismas. El espacio es limitado, no puedo hacer mi ordenador más grande, mi ciudad es limitada, todo el mundo quiere vivir en el centro, pues hago pisos, ¿no? En vez de hacer casas, hago pisos y pongo a la gente en pisos. ¿De cuántos? Pues de cuantos pueda. Si tengo más dinero y más capacidad, pues hago 20 pisos. Entonces, ahora normalmente son 5 a 7 pisos los que se hacen para aprovechar la tercera dimensión. Claro, a coste de una complejidad enorme en la fabricación. Entonces, bueno, lo que quería contar con esto, y no hablo en realidad de nanotecnología, o sí que hablo de nanotecnología, no lo sé, hablo de cómo la electrónica ha ido reduciendo las dimensiones. Al reducir las dimensiones nos encontramos plenamente en el nano. Un transistor actual cuenta en decenas de nanómetros, en muy pocas decenas de nanómetros, con átomos que podemos ver literalmente, con números de electrones que podemos controlar casi uno a uno. Entonces, eso nos permite la evolución de toda la electrónica. Tenemos móviles, tenemos pantallas, tenemos todo ello porque somos capaces de controlar la electrónica en la nanoescala, si no sería imposible. Y quería comentar un par de problemas actuales que se enfrenta esta nanotecnología en la nanoelectrónica. El primero es que, claro, queremos hacerlos cada vez más pequeños, porque más pequeños ponemos más, gastan menos energía en general, pero como veis, han ido bajando de tamaño, cada vez más pequeño, 40, 28. Luego, a partir de 28, los números son de mentira, es solo publicidad, ¿vale? O sea, hasta 28 nanómetros la industria tenía un criterio y solo se ponían de acuerdo, y esos 28 nanómetros representan un tamaño real del transistor. Luego se enfadaron, básicamente Samsung se enfadó con Intel y con otros y decidieron llamarlos como querían. Entonces, el de 16 nanómetros no tiene nada de 16. ¿Vale? Es como el yogur griego que no es griego, pues es igual. Le llaman griego porque está muy bien y tú te crees que eres griego y entonces te imaginas en una playa de Grecia y que sano es todo, pero no es griego. Pues 16 nanómetros no son 16 tampoco, pero bueno, son cada vez más pequeños en general. Ahora, de hecho, los últimos son de 3 nanómetros, pero no son 3, no hay nada de 3 nanómetros. Pero había que ponerles un número más pequeño para seguirlos vendiendo. Pero como veis, el precio por transistor, que es en la escala vertical, no baja más. Es muy difícil bajarlo, porque es cada vez más difícil. O sea, la fabricación es muy compleja, los materiales son complejos, bueno, no puedes bajarlo. Y esto es un problema, porque claro, tú quieres un ordenador mejor al mismo precio, no quieres pagar el doble del anterior que compraste, ¿no? Entonces es un problema. Y el precio no baja porque realmente fabricarlos es enormemente costoso. Esto es una foto de una sala blanca de fabricación industrial. Son las fábricas donde se hacen los chips, los circuitos integrados, y básicamente ahora cuestan en torno a 3.000 millones de euros una fábrica de estas. ¿Vale? De hecho, hubo varias propuestas. Europa tuvo una gran iniciativa, el Joint Chips Act, para atraer fábricas de semiconductores a Europa, porque Europa no tiene fabricantes de última tecnología, y no han cristalizado, porque algunas les dicen, bueno, os damos una ayuda de 100 millones de euros, que es muchísimo dinero. Y dicen, ya, pero es que yo necesito 4.000. Entonces, son cifras tan grandes que es complicadísimo afrontar la inversión, incluso para grandes compañías. De hecho, esto es una foto de las máquinas que con luz imprimen los chips, de alguna manera. Usan luz de ultravioleta extremo, que en realidad son rayos X, pero no querían llamarlos rayos X porque queda mal en términos, no sé, nadie quiere hacer cosas con rayos X, que es una cosa que te matan, entonces los llaman Extreme Ultraviolet. Estas máquinas cuestan en torno a 400 millones de euros. Bueno. Y trabajan con chips de 12 pulgadas, que son 450 milímetros,
y pueden procesar de 90 a 120 obleas por hora. ¿Vale? O sea, son máquinas increíbles, pero claro, cuestan de una manera increíble. Y un problema que hay es que si tú quieres hacer un chip de última generación, necesitas una máquina de estas. Y solo hay una compañía en el mundo que las hace. Una. Se llama ASML, es una compañía holandesa. Solo hay una compañía. Lo cual crea unos enormes problemas logísticos porque todo el mundo depende de una compañía. Y enormes problemas políticos. Porque claro, si China quiere comprar una máquina de estas, no le dejan. Entonces, esto puede ser nanotecnología, pero también es política internacional. ¿Vale? Va todo junto, porque hemos llegado a un nivel en el que la ciencia se ha integrado tanto con nuestra vida que ya no los podemos ni diferenciar. Ya nadie entiende lo que ocurre dentro de un teléfono móvil, pero lo que ocurre es esto. ¿Vale? Como veis, esto es una lista de fabricantes que hacían chips de un cierto tamaño. No sé si me entendéis. Por ejemplo, la columna de la izquierda son chips de 180 nanómetros, que son viejos, digamos. Se utilizan en coches, por ejemplo, que no necesitas cosas muy potentes, o en, no sé, en lavadoras. ¿Vale? Hay un montón de compañías que hacen esos chips. Un montón. Pero claro, esos chips valen para una lavadora. Tú no quieres una lavadora. Bueno, también quieres una lavadora, pero tú quieres un ordenador. O quieres una GPU para correr modelos de inteligencia artificial. Entonces quieres uno de los buenos, de los de 5 nanómetros. Pero en 5 nanómetros solo hay 3 compañías en el mundo que lo hacen. ¿Vale? Una es Samsung, que es coreana. Otra es TSMC, que es taiwanesa. Y otra es Intel, que es americana. Entonces, os voy a resumir la situación. Tenemos una compañía que su sede central está a 100 kilómetros de un dictador loco con armas nucleares. La segunda compañía está en una isla que otro país, que es el más poblado del mundo y uno de los más ricos, dice que es suya. Y la tercera, bueno, pues ya sabéis cómo funciona, ¿no? Y las 3 dependen de la misma compañía que hace las máquinas. Esto es un problema enorme, porque tú no quieres que en tu mundo, que todo tu mundo, literalmente, todos nuestros ordenadores, todos nuestros móviles, todo depende de 3 compañías que tienen un problema geoestratégico enorme. Es un problema, y ya no es un problema científico, podemos ser muy listos, pero si hay una guerra, ya da igual lo listos que seamos, porque esto va a crear unos problemas de suministro enormes. Entonces, bueno, esto es una cosa un poco más focalizada de cómo funcionan los distintos chips, si son analógicos, pero básicamente lo que se ve es que casi todo está producido en Taiwán, Corea y cosas viejas, Mature Logic, por ejemplo, en China. Los chinos hacen muchas cosas, pero hacen cosas viejas. ¿Por qué? Porque no les hemos vendido las máquinas nuevas. Pero claro, eso va a explotar en algún momento. Entonces, el primer problema que tenemos en la nanotecnología, en la nanoelectrónica, es cómo resolver un problema político. Europa lo intentó, está fallando, porque no hay ninguna compañía europea capaz de producir estos chips de última generación, y veremos cómo pues, se puede hacer. Luego quería comentar otro problema también, que bueno, es basado en esta gráfica. Esta gráfica nos indica cómo el consumo de energía, es una gráfica de 2025, del año pasado, de diferentes factores de las tecnologías de la información. Y lo que se ve aquí es, por ejemplo, que las redes, que es el azul, tenemos la producción, tenemos dispositivos de consumo y tenemos centros de datos en verde. Los dispositivos de consumo cada vez consumen menos y son menos relevantes. Nuestros móviles, nuestros ordenadores consumen, pero muy poco. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que todos tenemos nuestras fotos en Google. Todos le preguntamos a Google qué tiempo va a hacer mañana. Y tenemos que mandar esa información, esa pregunta, a un centro de datos y luego tiene que volver. Con lo cual hay un enorme crecimiento en el verde,
que son los centros de datos donde guardamos las fotos de nuestros nietos, por ejemplo, y en azul, porque queremos ver las fotos. Las fotos no las tengo yo, las tiene otra persona en no sé dónde, pero me las estoy bajando todo el tiempo. Y se piensa que en el 2030, y seguramente esto sea peor por todo el auge de la inteligencia artificial, más del 20% de toda la electricidad que usemos está en tecnologías de la información. Y esto, claro, es enorme. Es enorme porque usamos electricidad para muchísimas otras cosas, para la lavadora, para el aire acondicionado, para calefacciones, para procesos industriales, para millones de cosas. Pero una quinta parte o más se nos va solo en tecnologías de la información, lo cual es muy preocupante porque podemos llegar a un momento en que no tengamos suficiente o tengamos que producir muchísima más. Entonces hay que ver cómo bajar este consumo. Y esto se puede estar relacionado con estas gráficas que son un poco complejas, pero básicamente son unas gráficas que hice con unos colegas hace unos años y lo que indican es para un chip lógico, por ejemplo de 32 bits, cómo baja la energía cuando los hacemos más pequeños. Veis que cada vez son 350, 250. Cuando el chip es más pequeño, va para abajo la gráfica. Entonces, es lo que queremos hacer, ¿no? Cada vez son más rápidos, cada vez nos vamos para abajo, y eso está muy bien, pero hay otra gráfica en la que los números pequeños están en la esquina de arriba, y eso es muy malo, porque arriba tenemos la densidad de potencia. Los chips cada vez se calientan más, producen más energía por centímetro cuadrado, y eso no es bueno. Y aquí es donde tiene que venir la ciencia, porque claro, tenemos un problema energético que tenemos que solucionar de alguna manera. Una solución podría ser, por ejemplo, con materiales bidimensionales. Sería cambiando el tipo de materiales con el que hacemos lógica, que pasaríamos de ser el silicio tradicional a ser otras cosas. Y esto, por ejemplo, es el grafeno. El grafeno es un material que es básicamente una capa atómica que se descubrió a base de utilizar una cinta de papel celo y una mina de lápiz. A base de darle con una cinta de celo a una mina de lápiz, consigues una capa atómica. No es que sea nanotecnología de alto nivel, pero es muy interesante porque indica que no tenemos que olvidarnos de las cosas. No solo podemos necesitar equipos muy grandes o mucho. A veces un buen cerebro hace muchas cosas y con pocos medios. Y con estos materiales, la ventaja que tienen es que a partir de ahí se descubrieron muchísimos otros materiales que forman capas atómicas y que tienen propiedades muy distintas, semiconductores, metales, superconductores, etc. Y con ellos se pueden hacer transistores. Podemos hacer transistores con materiales bidimensionales que tienen una ventaja, y es que al ser solo una capa son extremadamente eficientes. No gastan tanta energía como gasta un transistor de silicio actual. Eso es, por ejemplo, estas son gráficas científicas, con lo cual son un poco más complejas, pero, por ejemplo, se puede ver ahí, en esa gráfica de la izquierda, eso indica la movilidad frente al espesor. La movilidad es cuánto rápido se mueven los electrones en un material, básicamente. Cuanto más rápido, mejor. Y como veis, por ejemplo, en grafeno, se mueven muy rápido, mientras que los del silicio están ahí abajo que les cuesta. Cuando hacemos el silicio muy finito para hacer los transistores cada vez más pequeños, sufre mucho y es muy complejo que funcionen bien. Mientras que con este tipo de materiales bidimensionales sí que se podría hacer dispositivos que consuman menos energía. Y de hecho se han conseguido dispositivos de menos de 1 nanómetro real con grafeno y con otros materiales bidimensionales. Entonces, es un gran avance porque la investigación en este tipo de materiales podría llevar a dispositivos que consuman menos energía y posiblemente a romper esta tendencia de consumo energético cada vez mayor. ¿Cuál es la segunda solución? La primera viene de los materiales. La segunda podría venir de hacer
electrónica de otra forma. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo trabajamos con lo que se llama espintrónica, que utilizamos básicamente materiales magnéticos para procesar información. Utilizamos el spin del electrón, que es una propiedad que no se usa en la electrónica normal, para procesar información. Tenemos el ejemplo más típico de espintrónica son los discos duros, ¿no? Que han sido una enorme ventaja. Desde los discos duros originales de IBM, que eran esos de la izquierda, que necesitabas una grúa para transportarlos en un avión y que tenían poquísima capacidad, a discos duros, por ejemplo, de 20 terabytes de datos, que son una cantidad enorme de datos, que nos caben básicamente en un bolsillo. Esto avanzó muchísimo y ahora podemos hacer memorias magnéticas, por ejemplo, que consumen mucha menos energía que otro tipo de memorias y son mucho más rápidas. Estas están en el mercado, por ejemplo, son diseños de Samsung. Y nosotros estamos trabajando en la actualidad con Intel, con una compañía americana, en producir lógica magnética. Es lo que se llama una lógica de espintrónica, que la llamamos meso, y que tiene la ventaja de que es no volátil. Cuando apagamos el ordenador no se olvida de lo que hemos hecho, nos recuerda todo porque hemos guardado la información en bits magnéticos y consume menos energía que los de silicio. No lo hemos conseguido todavía, bueno, hemos conseguido unos cuantos, pero claro, ahora tenemos el problema de que tenemos que pasar de 1 que conseguimos hacer a 100. Una vez que tengamos 100, los de la empresa ya nos han dicho que da igual. ¿Por qué? Porque básicamente nos han dicho, mirad, es que vosotros no sabéis, pero si tú me demuestras que funciona con 100, yo ya tengo los ingenieros para hacer 100.000. Ya no te preocupes, ya no es tu problema, no eres un ingeniero. Tú tienes que demostrar que la ciencia funciona. Y lo que estamos ahora es, bueno, demostrando que la ciencia funciona. Y lo que hemos visto es que este tipo de dispositivos, que ahora son muy primitivos, muy complejos, muy de laboratorio, de andar por casa, consumen menos energía que sus equivalentes de silicio, lo cual es muy interesante porque abre oportunidades a que en el futuro podamos tener nuevos materiales y nueva electrónica para consumir menos y también para tener más libertad en cuanto a los diseños, no estar ligados siempre a lo que una compañía de Taiwán o una compañía de Corea decidan que va a ser el futuro. Y bueno, básicamente eso es todo lo que quería contar, creo que más o menos bien. Para cerrar, simplemente indicar que no he hablado de física. Yo soy físico, pero no he hablado de física. Pero quería hablar un poco de cómo la ciencia nos ha llevado a una revolución social. Ha habido avances en otras disciplinas, obviamente, de la nanociencia, en la catálisis, en la medicina, etcétera, que no dudo sean importantes, pero no creo que haya habido nada como este avance en la electrónica, en entender cómo los electrones se mueven cuando tienen espacios muy pequeños, que haya cambiado tanto la vida actual como las tecnologías de la información. Y con eso ya está todo. Pues muchas gracias.